Bien, muchachos, pues vamos a comenzar ahora sí propiamente con el curso de ecuaciones diferenciales. Después de haber visto un repaso, que es lo que hice durante la semana pasada con ustedes, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el curso de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué digo que un repaso? Porque para entender ecuaciones diferenciales sin ningún problema necesitamos saber derivar e integrar bien. No digo perfecto, pero bien, para que no tengamos ningún tipo de problema o inconveniente a la hora de resolver las ecuaciones diferenciales. Bueno, comenzamos diciendo entonces qué es una ecuación. Cuando yo voy a hablar de ecuaciones diferenciales, pues primero tengo que entender qué es una ecuación. Una ecuación es una conjunción o una agrupación de simbología, de términos matemáticos, ¿sí? En donde básicamente lo que tengo que encontrar es una incógnita. Tengo incógnitas y tengo constantes. Por lo mismo, tengo varios tipos de ecuaciones, las que conocemos y las hemos conocido a través de nuestros cursos de matemáticas, de la secundaria, del bachillerato, inclusive del primer curso que di de cálculo diferencial, son las ecuaciones algebraicas. Esas ecuaciones algebraicas son del tipo, por ejemplo, 3x menos 8 es igual a 12 más 9x. Esa sería una ecuación algebraica. ¿Cómo sé que es una ecuación algebraica? Porque tengo unas variables, que serán x, y unas constantes, variables o incógnitas, y unas constantes. Esas constantes son las que tengo que trabajar y las variables son las que tengo que encontrar, ¿sí? Ese sería un tipo de ecuación. Otro tipo de ecuación, por ejemplo, podría ser una ecuación trigonométrica. ¿Cómo sé que es una ecuación trigonométrica? Pues tiene que tener incluida una función trigonométrica. Por ejemplo, que yo dijera 5 coseno de x es igual a 3 en seno de x, por ejemplo. Bueno, esa es una función trigonométrica, ecuación trigonométrica porque tengo funciones trigonométricas incluidas. Ahí, ¿qué es lo que me pide o qué es lo que buscaría básicamente? El ángulo. Eso es básicamente lo que yo encontraría el ángulo. Acá la incógnita x o la variable x, aquí el ángulo. Que bueno, también es x, pero es el ángulo. Luego, puedo tener un tipo de, por ejemplo, de una ecuación de este tipo, que sería 9 logaritmo natural de x más 1 entre x menos 1 es igual a 6. Esa sería una ecuación logarítmica, porque tengo un logaritmo incluido ahí. Tengo una ecuación exponencial, puedo tener ecuaciones con funciones hiperbólicas o ecuaciones hiperbólicas, etc. Entonces, dependiendo de lo que tenga en la ecuación, es lo que voy a tener o el tipo de ecuación que va a ser. Entonces, una ecuación diferencial es algo similar a esto, solamente que como su nombre lo dice, yo tengo que tener dentro una diferencial o una derivada. Es lo mismo, acuérdense, diferencial que derivada. Es lo mismo. Sería como algo como esto, por ejemplo. Si yo tengo, vamos a ponerle un número, 6 dy en dx menos 7 es igual a x cuadrada más 2. Este es un tipo de ecuación, diferencial. ¿Por qué? Porque yo tengo una derivada aquí, mírenla, aquí está la derivada. Ahora, podría ponerla de la otra manera, por ejemplo, 6y' menos 7 es igual a x cuadrada más 2. Sí, esta y esta son la misma, ¿sí? Nada más que aquí la puse en forma de y en dx y aquí como y'. Pero finalmente es una ecuación diferencial. Igual que con otro tipo de ecuaciones, tengo métodos para resolver esas ecuaciones. Ahora, voy a hacer una analogía con las ecuaciones algebraicas. Yo aquí tendría, por ejemplo, ya voy a borrar estas, yo aquí tendría una ecuación algebraica de primer orden o de primer grado. ¿Cómo sé que es de primer grado? Porque las incógnitas, el más alto valor de la incógnita o de las incógnitas, el más alto valor de exponente es 1, por lo tanto es de primer grado. Esta también es una ecuación diferencial de primer grado, porque la derivada de más alto orden es de primera derivada, que sería esta, miren, aquí está, o esta pues, aquí está. Entonces, esta es una ecuación diferencial de primer orden y esta también es una ecuación algebraica de primer orden o de primer grado.
Al igual que con las algebraicas, ¿qué sucede si yo de repente tengo algo como esto? Vamos a ponerle 6 menos 4x es igual a 9x cuadrada menos 3. Aquí resulta que yo ya tengo una ecuación algebraica de segundo grado. Aquí, ¿puedo tener algo similar en las derivadas? Sí, yo pudiera tener 9y' menos y es igual a x cuadrada más 8y 2 veces prima. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Cómo sé que es de segundo orden? Aquí está, mírenla. Tengo dos derivadas, ¿sí? O segunda derivada. Aquí tengo primera derivada y la y solita. Algo similar como esto. X cuadrada, x solita y sin x, ¿no? Que sería más o menos algo similar, las algebraicas, o una analogía entre las algebraicas y las ecuaciones diferenciales. Ahora, lo mismo que con las algebraicas, yo aquí tengo una sola solución. Una sola solución. Yo digo x es igual a, y ya tengo la solución de aquí. Para resolverla tengo métodos. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente lo paso para acá. Serían 9 menos 3, son 6. Este para acá, son menos 8 y menos 12, menos 20. 20 entre 6, porque aquí serían menos 20 y acá serían 6. Me da menos 3.3 más o menos. Vamos a ponerle así, menos 3.3. ¿Vale? Y tengo su método para resolverlo. Este también tengo su método. Y no nada más eso, sino que en este tengo dos métodos. Tengo un método que, vamos a suponer, la pongo en su forma, lo paso para acá, 9x cuadrada, ¿sí? Este para acá, menos 3 y menos 6, menos 9. Y lo paso para acá sumando, más 4x, es igual a 0. Yo lo puedo hacer, digamos, de dos maneras. Puedo hacerlo con un binomio, igualando un binomio, ¿sí? Aquí tengo 3x, 3x, y aquí tengo otro número y otro número. Puede que me dé, puede que no me dé. Si no me diera, entonces yo voy a usar la de x es igual a menos b, más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a, que sería la ecuación cuadrática o ecuación universal para resolver cualquier tipo de ecuación cuadrática o de segundo grado. No aplica para todos, ¿sí? Y por lo tanto voy a tener aquí x1 es igual, x2 es igual. Ya obtengo los resultados y tengo dos resultados porque es una ecuación de segundo grado. Aquí tengo un resultado porque es una ecuación de primer grado. Lo mismo sucede con estas. Exactamente lo mismo. Yo tengo estas ecuaciones, es de segundo grado. Yo aquí tendría dos resultados en esta. Y en esta nada más tendría uno porque nada más tengo una sola derivada, ¿sí? Igual que acá, para resolver tanto esta como estas, tengo diferentes métodos, dependiendo del tipo de ecuación diferencial. Si es de un tipo, utilizo un método. Si es de otro tipo, puedo utilizar otro método. Inclusive puede que una ecuación la pueda resolver con dos métodos o hasta con tres, dependiendo de la ecuación, ¿sí? Hay veces que nada más con un solo método. Dependiendo de la ecuación, puedo utilizar, por ejemplo, es decir, que usara para es un ejemplo, que dijera, pueden resolverlo por separación de variables y por factor integrante, por cualquiera de los dos métodos. Bueno, puede que resulte por los dos métodos. O a lo mejor les digo, no, ese nada más es por factor integrante, por separación de variables no se puede. Bueno, pues nomás fue por un método, dependiendo del tipo de ecuación, que es lo que vamos a ver enseguida. Ahora, ya que tengo esto de las ecuaciones diferenciales, bien, la siguiente pregunta es, ¿y cuántos tipos, por ejemplo, de ecuaciones hay? Ahorita lo vemos. Vamos a ver ahora las clasificaciones o cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales. Bien, tengo básicamente tres clasificaciones, que sería de acuerdo a su tipo, de acuerdo al orden y de acuerdo a la linealidad, ¿sí? De acuerdo al tipo, tengo dos tipos de ecuaciones: ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. ¿Cuáles son las ordinarias y cuáles son las parciales? Las parciales, vamos a empezar por ellas, son las que contienen derivadas parciales, que se acuerdan en su momento en cálculo, la vimos, en el cálculo diferencial lo vimos. Las ecuaciones parciales, de hecho hicimos ejercicios y todo. Si esa ecuación diferencial contiene derivadas parciales, es una ecuación diferencial parcial. Si no, es una ecuación diferencial ordinaria.
de acuerdo al tipo de orden. Al orden, al igual que las algebraicas, tengo de primer orden, de segundo orden. De segundo orden significa que va involucrada una derivada, una doble derivada o una segunda derivada. Una de tercer orden va incluida una derivada de tercer orden o tercera derivada, y las de orden superior son las de cuarta derivada en delante, ¿no? Igual que las algebraicas, algo similar. Y por último tenemos lo que es linealidad. Tengo lineales y no lineales. Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente la linealidad es cuando la tengo, como su nombre lo dice, en una línea. No tengo por ahí divisiones o que tenga fracciones, no, sino todo está lineal, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, ya para ver lo que es la linealidad, y de hecho las vamos a hacer lineales. Puede que tenga una no lineal y aún así la pueda resolver, sí. Ese sería. Ahora, ¿puedo tener combinación de estas cosas? Sí. Puedo decir que tengo una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal. O puedo tener una ecuación parcial de primer orden no lineal, ¿sí? O sea, puedo tener las diferentes combinaciones, no todas, claro, pero sí puedo tener combinaciones. Entonces, cuando ustedes escuchen, esa es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Es una ecuación diferencial. Profe, pero no dijo si era ordinaria. Si no le meto la palabra parcial, es ordinaria. Entonces, dices, tengo una ecuación diferencial lineal de primer orden. Quiere decir que tienes una ecuación ordinaria de primer orden lineal. Entonces, esa es la manera en la que básicamente se clasifican, ¿vale? Vamos entonces ahora a lo siguiente, que sería propiamente cómo encontramos o cómo sustituir una solución en una ecuación diferencial para ver si la satisface o no. Vamos a ello. La otra pregunta sería, bueno, ¿y cómo sé que es verdad, que esto que encontré sí es verdad y satisface esto? ¿O cómo esto que encontré sí satisface eso? Bueno, pues es sencillo. Las soluciones que tengo las pongo aquí y veo si resulta la igualdad. Por ejemplo, en este caso, me queda 3 por menos 3.3 menos 8 es igual a 12 más 9 por menos 3.3. Me da menos 18 de este lado y menos 18 de este lado. Quiere decir que esta sí es solución de esta ecuación algebraica. Bien, esta solución sí es solución o sí satisface esta ecuación algebraica, dado que sí se dio la igualdad. Lo mismo haría con esta, ¿sí? Me da x1, lo sustituyo aquí, a ver si se me cumple la igualdad. x2 lo sustituyo aquí, a ver si se me cumple la igualdad. Eso mismo vamos a hacer más enseguida con estas ecuaciones. Es decir, encuentro una solución, primero voy a darles unas soluciones y vemos si satisface o si es solución de esa ecuación diferencial. Posteriormente vamos a aprender a resolver ya las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Pero primero veámoslo como una práctica para ver si son soluciones o no. ¿Vale? Bien, vamos a lo que sigue.